Arranca el programa que te ayudará a descubrir tu potencial. Vivir en plenitud. Para aprender acerca de salud emocional y la superación personal. Porque la vida es para vivirla en plenitud. Te damos consejos prácticos para mejorar tu ambiente familiar y laboral. Con la conducción de la doctora Yamily Filártiga. Esto es Vivir en Plenitud. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Vivir en Plenitud. Mi nombre es Federico Fuig y en los próximos 60 minutos vamos a estar compartiendo acerca de un tema muy interesante para el crecimiento personal. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, Federico. Buenas noches, querida audiencia. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión, doctora? Esta noche vamos a tocar un tema que es la esencia, la base, el fundamento de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento. El auto es conocerse a uno mismo, sería. Es conocerse a uno mismo, sí. Dijo William Shakespeare: de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es el conocerse a sí mismo. Y eso es cierto, porque el conocernos a nosotros mismos nos da la certeza de nuestro potencial, de nuestra fortaleza, nuestras debilidades, de lo que somos capaces de hacer y de aquello también de cual no está en nuestras habilidades de hacer, y por lo tanto nos ayuda para poder avanzar en nuestro desarrollo personal. Uh-huh. Ahora, la esencia, dijimos, de la inteligencia emocional, dijimos que es el autoconocimiento, ¿verdad? Pero para eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de entender, controlar y modificar nuestros estados emocionales. Esos estados emocionales propios y también en los demás. Uh-huh. Es una teoría prácticamente nueva. En 1990 comenzó el boom de la inteligencia emocional con la aparición de un libro, la publicación de un libro llamado justamente La inteligencia emocional del doctor Daniel Goleman, que realmente vino a romper un modelo en la psicología, un modelo en el cual lo más importante para el desarrollo que se creía hasta entonces era el coeficiente intelectual. O sea, tu coeficiente intelectual o CI era lo que marcaba el éxito en tu vida. Eso es lo que se creía hasta ese momento, ¿verdad? Pero realmente se comprobó que el factor del éxito es esa capacidad de poder manejar nuestras propias emociones. Uh-huh. De poder controlarnos, de poder llevar adelante nuestra vida con perseverancia, llegar hasta nuestras metas, tener paciencia, nuestros valores, lo que somos en lo valorativo y en lo emocional. Eso es lo más importante al final para el éxito, ¿verdad? De ahí surgió justamente el tema de la inteligencia emocional y este libro que llegó a ser un boom, un bestseller, que hasta ahora se vende realmente muy bien, el libro acerca de la inteligencia emocional. Y Daniel Goleman habla acerca de justamente las habilidades que componen la inteligencia emocional. Y la primera de esas habilidades justamente es la capacidad de autoconocernos, el autoconocimiento. Sí. También hubo otro científico que estudió acerca de las capacidades humanas, también en la Universidad de Harvard, el doctor Howard Gardner, que habló acerca de que nosotros tenemos múltiples inteligencias y habla de dos tipos de esas inteligencias, que es la inteligencia intrapersonal y la otra la inteligencia interpersonal. Y justamente Daniel Goleman y Howard Gardner, ambos coinciden en que esa capacidad de conocernos a nosotros mismos, o sea, que es una capacidad que se desarrolla, es la primera habilidad justamente para poder nosotros salir adelante. Uh-huh. Esa inteligencia que habla Howard Gardner tiene tres habilidades principales: el autoconocimiento, la autorregulación, o sea, la capacidad de manejar las emociones, y la capacidad de automotivarnos, o sea, de salir adelante a pesar de que todas las circunstancias en nuestro entorno sean negativas y que no tengamos nadie que nos motive, que nos aliente, sino que nosotros mismos seamos el que nos automotivemos. Sí. Tres habilidades. Y la primera es el autoconocimiento. ¿Qué te parece, Federico? ¿Vos te conoces a vos mismo? Y creo que nadie se conoce tanto como debería, porque es un proceso
sistemático. Creo que vamos descubriendo, a medida que vamos quemando etapas, también vamos descubriendo aspectos de nuestro carácter, de nuestra personalidad, mejor dicho, que a veces no sabíamos siquiera que estaba ahí. Sí, nuestras experiencias, ya sea positivas o negativas, nos van hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Sí. De repente tenemos reacciones que no sabíamos de que éramos capaces, ya sea lo positivo o lo negativo, ¿verdad? Sí. Y nadie nace conociéndose ni teniendo ya esta habilidad, es algo que se desarrolla. Justamente eso es lo bueno de la inteligencia emocional, ¿verdad? Todo, que nos dice que todo se aprende. Todas estas habilidades son capacidades que podemos aprender. Sí. Y justamente el autoconocimiento es una habilidad que nosotros podemos aprender y que nos conviene aprender. Esta habilidad comenzamos a tener por medio de desarrollar la conciencia de uno mismo, la autoconciencia. La conciencia es la vigilancia o un estado de alerta en el cual nos colocamos mentalmente, ¿verdad? Entonces, la autoconciencia justamente significa que nosotros estamos conscientes de nuestros propios procesos internos mentales, acerca de lo que pensamos, de lo que sentimos, de esa autoevaluación constante para corregir lo negativo y desarrollar lo positivo. Esa es la autoconciencia. Es la base justamente del autoconocimiento, ¿verdad? Sí. Y el autoconocimiento es la base de la autoestima. Sí. Para poder nosotros amarnos a nosotros mismos, estimarnos, valorarnos a nosotros mismos, primero debemos conocernos. Claro. No podemos amar a aquello que no conocemos. Sí. Y ese autoconocimiento nos lleva a comprendernos, o sea, a la autocomprensión. Entendernos, perdonarnos a nosotros mismos, nuestros errores, nuestras faltas. Tratar de cambiar aquello que se deba cambiar. Y por lo tanto, esa autocomprensión nos va a llevar a la autoaceptación. Y la autoaceptación al amor. No podemos amar al prójimo sin amarnos a nosotros mismos. Nadie puede dar lo que no tiene. Sí, así mismo. Por lo tanto, el autoconocimiento es lo principal para todo nuestro relacionamiento interpersonal, así como para el éxito personal. Sí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer de nosotros mismos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque somos seres complejos, somos seres que realmente estamos formados por emociones, por ideas, creencias, un montón de componentes que forman nuestra mente, ¿verdad? Y tratando así de simplificar qué es lo que debemos conocer de nosotros mismos, podemos empezar por justamente nuestros talentos o lo que el Dr. Gardner llama inteligencias. Cada persona tiene diferentes capacidades innatas. Sí. Cada ser humano tiene ciertas capacidades o habilidades cosas que le son fáciles de hacer. Por ejemplo, algunas personas tienen cierta habilidad natural para las matemáticas. Sí. Otras tienen habilidad para escribir y hablar bien, la capacidad lingüística. A estas capacidades le llaman justamente inteligencia lingüística, a la otra inteligencia matemática. Y se encuentra también la inteligencia espacial, que es la capacidad de ver en la mente, ver en 3 dimensiones. Que la tienen, por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, los decoradores. Los que saben estacionar. Los que saben estacionar, exactamente. Las personas que les es fácil encontrar direcciones. La inteligencia musical, la capacidad de distinguir sonidos, de crear música, temas musicales, esa es la inteligencia musical. Sí. La corporal, la tienen, por ejemplo, los atletas, los bailarines, aquellos que manejan muy bien sus movimientos corporales, coordinan, tienen equilibrio físico. Y la inteligencia naturalista, que nosotros los paraguayos lo tenemos realmente en gran medida. Y eso se nota, por ejemplo, en el conocimiento que heredamos de nuestros ancestros acerca de los pojañaná, los remedios yuyo. Sí. La inteligencia naturalista, esa capacidad de interactuar con la naturaleza, de conocer patrones, distinguir patrones, de poder conocer y saber explotar los recursos naturales sin dañar a la naturaleza.
Sí, que es un desafío. Es un desafío, realmente. Es un desafío también descubrir las capacidades de las diferentes plantas, los vegetales, conocer acerca de botánica, ¿verdad? Sí, Sin tener una ciencia sistematizada como lo tuvieron nuestros ancestros guaraníes. sí, Entonces, estas son diferentes inteligencias. Y nosotros debemos distinguir cuáles son las que tenemos. Porque a partir de ahí nosotros estamos conociendo nuestro potencial. Por ejemplo, yo no puedo estudiar una carrera como ingeniería si no tengo una capacidad o una inteligencia matemática. Va a ser una tortura estudiar 6 años en la universidad sin tener naturalmente esa capacidad. sí, O la capacidad espacial, por ejemplo. La musical, no puedo yo dedicarme a la música si realmente no sé distinguir bien los sonidos. Muchas veces se da también la gente que por una cuestión pragmática se mete a estudiar y por ende también a ejercer después la docencia y en realidad no tiene ni el talento ni la vocación para ejercer esa profesión y después toda la sociedad termina pagando los platos rotos. Sí, realmente para carreras que tengan mucho contacto con la gente se necesita la inteligencia interpersonal, ¿verdad? Como que deberían tener los maestros, deberían tener las personas que trabajan directamente con personas, Sí, brindando servicios, o ventas también. Toda persona que tenga que relacionarse continuamente con otros necesita la inteligencia interpersonal y si no tiene eso se tiene que desarrollar. sí, Bueno, entonces lo primero que debemos conocer son justamente los talentos o inteligencias. Si yo sé qué puedo hacer, cuáles son mis habilidades y qué no puedo hacer, voy a elegir correctamente mi profesión. No voy a ponerme a estudiar o a una carrera en la cual no tenga esa habilidad porque va a ser una tortura. Sería como vivir cada día una tortura de esforzarme para hacer algo que me va a costar demasiado. sí, No voy a estar fluyendo, como se dice, no voy a poder entrar, como dice Daniel Goleman, en estado de flujo. Estado de flujo es ese estado mental en el cual cuando algo nos gusta ni siquiera sentimos el tiempo. ¿Te pasó alguna vez eso, Federico? Cuando estás componiendo una canción, por ejemplo. sí, especialmente cuando estoy grabando, lo que me suele pasar. ¿Te suele pasar eso? Sí, ¿Qué te suele pasar? y que me olvido de comer, de dormir, de todo. Pero es un estado positivo. Claro, Que te puede llevar al cansancio físico, pero no a un estrés emocional. al contrario, es refrescante Es emocionalmente. refrescante, es vivificante, porque estás haciendo lo que te gusta, para lo cual tenés talentos. Sí, Justamente esa es la idea, ¿verdad? De descubrir los talentos de inteligencia. Poder funcionar en estado de flujo. sí, Si todos viviéramos en estado de flujo, no querríamos nunca que llegue viernes. tal cual. Trabajaríamos con gusto y ni siquiera sentiríamos un peso y decir, falta 1 hora para la salida, faltan 30 minutos y 4 segundos para la salida, para que suene ¿cómo se llama? El despertador. A menos que estés hablando del colegio, dudo que las empresas tengan una alarma. No así. tienen. Ok. Bueno, entonces la idea de conocer nuestro talento e inteligencia entonces es que nosotros podamos dedicarnos a trabajar en aquello en el cual tenemos talento y nos gusta y podamos trabajar en estado de flujo. Sí, Lo otro que debemos conocer es un tema del cual ya habíamos hablado, el tema de los temperamentos. Debemos conocer cuáles son nuestros temperamentos. Generalmente tenemos 1 o 2 temperamentos predominantes y debemos conocer por qué. Porque los temperamentos nos dan ciertas tendencias de conducta. Si yo soy de temperamento X, ya sea flemático o melancólico, voy a tender hacia ciertas conductas. Por lo tanto, al conocer mi temperamento, yo sé cuáles van a ser mis debilidades y mis fortalezas. sí, Voy a conocer ahí los recursos emocionales con los que yo cuento y los recursos emocionales con los que igual yo no cuento también a causa de mi temperamento sí, y lo que debo desarrollar, ¿verdad? Lo otro importante que debo conocer de mí es, tengo que conocer mis creencias. Tengo que saber qué es lo que yo creo, tengo que conocer a nivel consciente
Por ejemplo, ¿qué es lo que yo creo acerca de mí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Qué yo creo acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de las relaciones interpersonales, acerca del dinero? ¿Cuáles son mis ideas, mis creencias acerca de cualquier circunstancia o persona en este mundo? Sí. Generalmente nosotros no nos ponemos a hacer un recuento acerca de nuestras creencias. Generalmente vivimos sencillamente teniendo actitudes o reaccionando ante ciertas circunstancias, pero no tenemos en claro nuestras creencias. Y es importante que sí nosotros tengamos en claro eso. Todo ser humano en este mundo tiene una filosofía de vida. Nadie está exento de eso. Ese conjunto de creencias que tiene una persona o una sociedad o un grupo es una filosofía. Y a partir de esa filosofía, a partir de ese conjunto de creencias, hay políticas, o sea, maneras de actuar, maneras en las cuales se hacen las cosas. Y para trabajar y vivir conscientemente, yo debo conocer qué es lo que creo, qué creo acerca de todo lo que me rodea. Y de mis creencias también van a partir mis valores. Sí. Yo tengo que saber también qué es lo que yo valoro en esta vida, cuáles son mis valores morales. Yo tengo que actuar acorde a mis valores. Para eso yo tengo que conocerlos concretamente. Tengo que saber qué es lo que es valioso para mí y qué lugar ocupa en mi vida, por ejemplo, mi familia. ¿Qué es más importante para mí, mi carrera o mi familia? ¿Qué lugar en mi vida ocupa el dinero? O mis ambiciones políticas quizás. Sí. Mi reputación. O sea, ¿qué es lo que yo valoro? ¿Y qué yo estoy dispuesto a hacer para defender aquello que valoro? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por eso? Yo debo conocer eso. Sí. Y por último, algo que sí debo conocer también son qué sueños yo tengo. ¿Qué es aquello que me ilusiona? ¿Qué es aquello que me motiva? Tengo que tener en claro qué es lo que yo quiero para mi futuro. Sí. Porque si yo no pongo en concreto mis sueños, voy a vivir una vida realmente frustrada y un día no me voy a dar cuenta de que perdí tanto tiempo sin haber seguido aquello que yo quería. Sí. Por lo tanto, son muchas cosas que tengo que conocer, muchas cosas de las cuales yo tengo que vivir conscientemente, ¿verdad? Haciendo un recuento, tengo que conocer mis inteligencias o capacidades con las cuales yo vine a este mundo. Tengo que conocer mi temperamento, tengo que conocer lo que yo creo, mis creencias, poner en claro mis valores, el orden de prioridades de mis valores, y tengo que estar muy seguro o segura de cuáles son los sueños que tengo para mi vida. Sí. ¿Cuáles son las metas trazadas? Sí, a partir de mis sueños, entonces trazar Las metas. las Para alcanzar esos sueños. Sí. Hay algo muy especial que debemos conocer y tiene que ver con nuestras creencias. Y justamente se les llama creencias limitantes, que pueden muchas veces marcar nuestra vida limitándonos para no avanzar. ¿Cómo sería eso? Que bueno, definimos que son creencias limitantes. Las creencias limitantes son una percepción errada que tenemos de la realidad. Asuntos sobre asuntos, cosas que nosotros creemos, determinadas cosas. Por ejemplo, hay un caso de un récord que por 100 años no se había roto, porque la ciencia decía que no se podía romper un récord mundial en atletismo. Y como la ciencia decía que no se podía romper, nadie rompía. Esa es una creencia limitante. ¿Esto es algo que vos estás utilizando a modo ilustrativo o existió ese caso? Existió ese caso, te voy a contar acerca del caso. Fue en mayo de 1954. Roger Bannister se convirtió en el primer atleta en correr 1 milla, o sea, 1,6 kilómetros en 3 minutos y 59.4 segundos. Casi 4 minutos. Sí, menos de 4 minutos. Batió así un récord que no se había intentado romper por más de 100 años. ¿Y por qué no se había intentado romper? Porque los científicos y los médicos de esa época decían que era humanamente imposible que el ser humano pueda correr esa distancia en menos de 4 minutos. Y que si alguien lo intentaba, el corazón de esa persona iba a explotar, que los huesos se iban a romper y que los músculos se rasgarían por el esfuerzo. Pero Roger Bannister no creyó eso y lo intentó y rompió el récord. Y lo hizo en 3 minutos 59,4 segundos. Lo interesante de este caso fue que él lo haya logrado en primer lugar, pero más asombroso aún lo que sucedió después. Una vez roto el récord,
en el lapso de 7 meses, a partir de ese momento, otros 37 atletas consiguieron romper el mismo récord. Y no paró ahí. En los siguientes 3 años, a partir de que él rompió el récord, lo hicieron otros 300 atletas. Rompieron el récord de los 4 minutos. O sea, rompió el récord de Roger Bannister. Sí. Alguien dejó un precedente ya. Exactamente. Mientras todos creyeron que no se podía, entonces nadie pudo. Cuando una persona demostró que sí se podía, entonces más de 300 personas pudieron. Sí. En 3 años fueron 337 personas que sí pudieron romper el récord. Este es un ejemplo perfecto acerca de lo que es una experiencia limitante, que tiene que creencia limitante, que tiene que ver con lo que creemos acerca de algo. Si creemos que no se va a poder hacer, entonces el cerebro manda automáticamente la señal de que no se puede. Imagínate el poder de la mente. Sí. ¿Sí? Entonces, una creencia limitante es una percepción errada de la realidad, que la mente cree que es cierto y por lo tanto se comporta como si fuera que es la realidad. Sí. No solamente una creencia, no solamente una suposición, sino la mente lo ve como algo real. Esa creencia limitante puede venir a través de una idea cultural o también a través de una experiencia propia. Sí. Está el caso, la historia del famoso caso del elefante de circo, que le ataban una pierna a una estaca y obviamente era chico el elefante y se lastimaba cada vez que trataba de salirse, ¿verdad? Y después de grande seguía el elefante gigante ya a una pequeña estaca ya porque creció el elefante, ¿verdad? Pero ya ni intentaba porque se creía que no iba a poder y que le iba a causar dolor. Exacto, ese es un ejemplo de que a partir de una experiencia se formó una creencia limitante. Sí. Era una pequeña barrera que tenía él para poder escapar y no la derribaba porque creía que no podía. Sí. Y lo mismo sucedió con el atleta. Así es. ¿Qué hacemos si nosotros reconocemos una creencia limitante? Primero, luego tratar justamente de conocer nuestras creencias. Sí. Y pasarlo por el sedazo del argumento lógico. ¿Será que es cierto lo que creo? ¿De verdad yo no puedo? ¿De verdad no se puede? ¿O yo solamente estoy suponiendo? ¿O esta creencia no es la realidad? Lo primero entonces identifico esos pensamientos y después de identificarlos los cuestiono para poder liberarme de ellos. Y así yo pueda batir mis propios récords y comenzar a esforzarme en esa dirección. Sí. Porque si yo cambio mis creencias, toda mi actitud cambia. Y al cambiar mi actitud hacia algo, comienzo yo a cambiar mi conducta. Y dirigir mis esfuerzos hacia la dirección a donde estoy apuntando. Sí. Justamente dice, en la Biblia dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y esa es realmente la realidad. Claro, porque lo que pensamos es lo que terminamos haciendo. Sí. Porque lo que pensamos es lo que naturalmente vamos internalizando y luego se convierte en lo que creemos. Y uno actúa en función a lo que cree. Sí, y por eso justamente es tan importante la autoconciencia. Porque si tenemos muy bajo nivel de autoconciencia, si vivimos sin reflexionar acerca de nosotros mismos, y vamos a ignorar nuestras propias debilidades, vamos a carecer también de esa seguridad que necesitamos para evaluarnos en forma correcta, evaluar nuestras fuerzas en forma correcta y tener seguridad en nosotros mismos. No vamos a ser capaces tampoco ni de comprometernos con nuestros propios sueños, ni comprometernos con proyectos que ayuden a las demás personas. Sí. Porque necesitamos realmente conocernos para poder manejar nuestras vidas, manejar nuestras emociones, manejar nuestra conducta. Sí. Porque aquello que yo no conozco de mí me maneja. Aquello que yo conozco, al cual yo le pongo nombre, es algo que yo puedo manejar. Dijo un famoso psicólogo, el doctor Jung, dijo: hasta que lo inconsciente no se haga consciente,
El inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Clásico, el tipo se iban entre cuatro en una moto sin casco, sin luz, de contramano y borracho, era su destino morir. No es que el tipo fue inconsciente. Sí, y justamente las cosas que nosotros que no sabemos de nosotros mismos pueden llegar a manejar nuestras vidas y hasta provocarnos un autosabotaje. Sí. Y como en el caso así, inclusive puede llegar a matarnos, nuestra propia mente, el descuido de nosotros mismos, el descuido de lo que creemos, el descuido de lo que sentimos, nos puede llevar no solo al fracaso, sino hasta la muerte. Sí. Y cuando aquello que nosotros no conocemos se convierte en un conflicto interno, algo que no podemos resolver porque no conocemos que hay adentro un conflicto, entonces eso se convierte en dolencia física. O sea, en somatización. Sí. Somatizamos las emociones que no sabemos manifestar o que no queremos, no podemos manifestar o que no conocemos. Nos ponemos nerviosos y se nos sube la presión. Sí. Peñandente llegó a nervioso. Sí, exactamente. Entonces, la presión alta, la presión baja es una clásica somatización. Sí. Y se considera que el 85% de todas las enfermedades del ser humano son de esta índole. Son psicosomáticas, o sea, no es que sean irreales, sino que son dolencias reales en el cuerpo, pero producidas por el efecto de la mente. Sí, tienen sus raíces en las emociones. Tienen sus raíces justamente en el desequilibrio emocional, o la mala manera en la cual manifestamos nuestras emociones, o sencillamente porque aplacamos las emociones y no las manifestamos. Sí. Por lo tanto, el estar consciente de nuestras propias emociones nos puede ahorrar dolencias, enfermedades. Sí. Tan graves pueden ser que pueden ser enfermedades cardiovasculares, de derrame cerebral, nos puede dejar inválido inclusive. Sí. Y otro beneficio de vivir con autoconciencia es que nos hace responsables de nuestras propias decisiones. Hacernos responsables por nuestras propias decisiones implica dejar de lado la autocompasión y el sentirnos víctimas de las circunstancias. Sí. O sea, una persona, ¿por qué esto es importante? Porque una persona que se considera a sí misma víctima de las circunstancias o víctima de otras personas, de la maldad, el error de otras personas, entonces, como toda víctima es pasiva, se siente entonces incapaz para cambiar su realidad. Sí. Una víctima es víctima, no se mueve, está inválida ahí emocionalmente para poder cambiar su realidad. Pero cuando nosotros estamos conscientes de nuestros propios errores, de nuestras propias fortalezas y debilidades, asumimos la responsabilidad por nuestras propias vidas. Aunque quizás otros nos puedan llegar a hacer daño, nosotros asumimos nuestra parte de la realidad y nos levantamos por nuestros propios medios, sin sentirnos víctimas. Sí, una víctima no toma decisiones. No puede. Por lo tanto, la autoconciencia nos motiva para avanzar y para prosperar. Y nos ayuda a avanzar, a convertirnos en personas maduras también, ¿verdad? Nos hace también ser proactivos y no reactivos. Sí. Nos hace tomar decisiones antes de que sucedan para evitar problemas. Nos hace ver las necesidades antes de que aparezcan. Sí. Y por lo tanto, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda en todas las áreas de nuestras vidas. También la autoconciencia nos mantiene enfocados. Sí. Porque como sabemos lo que queremos, si es que somos conscientes de nosotros mismos, sabemos hacia dónde queremos llegar, entonces nos mantiene enfocados en nuestras metas. Pero si nosotros no conocemos ni nuestros sueños, no nos ponemos metas, no sabemos hacia dónde ir, por supuesto no vamos a estar enfocados, vamos a perder el tiempo, vamos a perder nuestras vidas un día a la vez. Y hay realmente un dicho, un decir de un profeta acerca de alguien en la Biblia que es muy interesante y describe muy bien esta situación, esta realidad. Dice el profeta Oseas por Efraín. Le dice a Efraín, por Efraín dice, Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo.
Entonces, acá se evidencia muy bien que vivir en la inconsciencia hace que la vida se nos escape como agua entre los dedos. Sí. Torta no volteada se me hace que alguien que está haciendo tortilla y de repente se olvidó su tortilla en la sartén. Cuando vuelve la tortilla se quemó todo de un lado. Carbón ya. Fue torta no volteada. Uno tiene que tirar nomás ya porque ya no sirve para comer. No. Entonces así dice que Efraín, en este caso alguien que vivió inconscientemente, ¿verdad? Dice, fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas la han cubierto, o sea que ya, y tu yapa, pero él no pilló todavía. Sí, y él no lo supo. Aunque conocemos los beneficios de vivir conscientemente, no siempre es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil vivir consciente de nosotros mismos? Porque no siempre nos va a gustar lo que encontramos en nosotros mismos. No siempre va a ser un jardín de rosas lo que vamos a encontrar en el corazón. Sí. Hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos, errores del pasado que no nos perdonamos. Hay debilidades que no nos agradan, que pensamos que no deberíamos tener, que nuestra vida hubiese sido mejor si no tenemos. Entonces, al analizarnos, al tratar de vivir conscientemente, también con lo bueno que encontramos, también lo negativo surge. Y como a la mente humana no le gusta sufrir, justamente su instinto, el instinto de supervivencia a todo ser humano le dice que el sufrimiento es malo. La mente entonces trata de evitar ese sufrimiento. Y las situaciones que podrían causar dolor, temor o ansiedad, entonces las evita sencillamente con lo que se llaman mecanismos de defensa mentales. ¿Qué es un mecanismo de defensa mental? Es una manera que tiene la mente de no aceptar la realidad, así como es. Uno de ellos es justamente la negación de la realidad. Se le llama negación. Mecanismo de defensa mental llamado negación. La negación es la manera en la cual nosotros nos resistimos a enfrentar la realidad, sencillamente no mirando hacia la realidad. Y en esta época es muy fácil hacer eso por medio de las distracciones de las redes sociales, el internet. Es más fácil, más cómodo para la mente pensar acerca de los problemas ajenos o de las situaciones simpáticas que nos muestran, por ejemplo, los bloopers, los videos de YouTube, y no pensar en nosotros mismos. Entonces negamos la realidad con las distracciones, que la tenemos en suficiente cantidad en este tiempo. Sí. Esa es una manera de no vivir conscientemente. Se multiplicaron los gatos en el mundo, parece, últimamente. Sí, porque los gatitos son los que más videos en YouTube, Sí. pues videos simpáticos se levantan en YouTube. Sí, así es. Ese es un mecanismo de defensa mental, la negación. Y el otro es la racionalización, por el medio del cual nosotros damos razones aparentemente buenas, tratando de justificar nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestra conducta. Sí. O nuestros deseos y frustraciones también encuentran una justificación por medio de la racionalización. En el cuentito está la fábula de la zorra y las uvas, se nota mucho cómo se utiliza este mecanismo. La zorra que quería comer uva, no sé de dónde Esopo sacó que la zorra come uva, ¿verdad? Pero bueno, Esopo le puso a una zorra queriendo comer uvas y saltaba para tratar de alcanzar las uvas, saltaba y no podía alcanzar. Después de muchos intentos de alcanzar las uvas, no pudo la zorra. Entonces la zorra se retira. Y se retira pensando lo siguiente, diciendo lo siguiente. Dice, bueno, al final yo no quería comer las uvas. Entonces, ¿qué es lo que la zorra hace? La zorra se está tratando de justificar. Está tratando de apaciguar su frustración. Exactamente, justificar lo que no pudo, sencillamente con él no quería luego. ¿Verdad? Entonces de esa manera no se va a sentir mal, no se va a sentir frustrado. Sí. Es una forma de no sentirse frustrado. Ese es un mecanismo muy utilizado. Una forma que se racionaliza es, por ejemplo, justificando la conductas inmorales, por ejemplo, diciendo, yo robo porque todo el mundo roba, yo miento porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo es corrupto y bueno, ¿qué tanto? Mientras la patrona no me pille, no estoy fallando con nadie. Sí, esa es la racionalización. Sí. Y el otro mecanismo de defensa también muy utilizado es la proyección.
en el cual nosotros no vemos lo que no nos gusta de nosotros mismos, en nosotros, pero lo proyectamos en otras personas, o sea, lo vemos en otras personas. Sí. La proyección entonces es la manera como nosotros vemos nuestros propios defectos, pero en otras personas, y no reconocemos en nosotros mismos. Sí. Esas son maneras en la cual nuestra mente evita o trata de evitar vivir conscientemente cuando no le gusta lo que ve. Y no todas las personas justamente tienen esa, vamos a decir, capacidad desarrollada de vivir conscientemente. Hay tres tipos de conocimiento autoconsciente. Justamente uno de ellos es el sumergido, se le llama así, el sumergido. Uh-huh. El sumergido es una persona incapaz totalmente de conocer lo que está sintiendo. Sumergido. Sumergido. Una negación total de su realidad emocional. Después está el aceptador. El aceptador tiene claridad en lo que, con respecto a lo que siente. Acepta, por ejemplo, sus debilidades. Pero él no trata de cambiar. Ese es el aceptador. Si yo soy así, yo ya me voy a morir así, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Escuchamos a menudo esas frases. Sí. Llego de pecha guarante. Después está la persona consciente de sí mismo, que conoce sus emociones, ya lo positivo, lo negativo, y trata de cambiar lo negativo. Sí. Entonces son tres estilos de autoconciencia. Aunque el no ver nos hace sentir mejor en el momento, el no ver nuestra propia realidad, no es bueno a la larga, porque si no vamos a hacer como esa tortilla que se quemó un lado, sí, y que ya no se puede comer. Sí, es muy a corto plazo. Sí, es como emborracharse. Uh-huh. Es emocionalmente lo mismo que una borrachera, que una borrachera te hace olvidar en el momento de tus problemas. Pero una vez que te despiertes, encontrás mayor problema. Sí. Aparte de tus problemas personales que te hicieron tomar, ahora tener problemas de ser también alcohólico. Sí. Es lo mismo con la persona que no quiere, se niega a ver su realidad, ¿verdad? Entonces, aunque abrir los ojos duele, eso es un dolor muy necesario si queremos llevar vidas realmente productivas. Sí. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollar nosotros la autoconciencia? Una manera muy sencilla que está al alcance de todos es llevar un diario de vida. Esto es muy utilizado en psicología, ¿verdad? No es que solamente los adolescentes tienen que llevar su diario y decir, hola diario, como que dicen, querido diario. No. Nosotros toda persona deberíamos llevar nuestro diario de vida, porque eso nos va a ayudar. El objetivo de llevar un diario de vida es detectar y analizar nuestras propias ideas, nuestras emociones y nuestros patrones de pensamiento y de conducta. Y es increíble cuando uno escribe cómo con el tiempo uno encuentra esos escritos y se da cuenta cómo uno fue evolucionando o involucionando. Sí. ¿Verdad? Sí, es que esa es la palabra, si no la acabo de inventar. Llama la atención porque estamos tan embebidos en nosotros mismos muchas veces que no nos damos cuenta de los cambios que van surgiendo dentro nuestro, en nuestras actitudes, nuestra postura ante la vida. Y cuando dejamos un legado escrito, es como que podemos compararnos y analizar un poco los cambios que hubieron o no hubieron, dependiendo, ¿verdad? De cuál sea el caso. Sí. Y poner por escrito lo que nosotros estamos pensando y sintiendo le da otra perspectiva, una perspectiva más real. Sí. Lo que necesitamos para poder asumir nuestras vidas, para hacernos responsables de nuestras propias vidas. Entonces, escribir un diario y leer después nuestro propio diario, semanalmente, por ejemplo, lo que escribimos la semana o cada 2 semanas leerlo, nos hace realmente vivir conscientemente. Sí. Es sencillo, es fácil, está al alcance de todos. Un cuaderno de 20 hojas nos va a servir. Vamos comprando nomás otro cuaderno de 20 hojas donde se termina. Sí. O en la computadora. O en la computadora. Y la cuestión es escribir. Es diferente lo que hablamos de lo que escribimos. Sí. Entonces escribir le da un plus a la autoconciencia. Tal vez porque cuando escribimos estamos
analizando una y otra vez cómo vamos a expresarnos. De una manera también. Aclaramos más entonces nuestra mente. Sí. Y también yo creo que después eso repercute en la capacidad de comunicación también. Sí, sí. A la hora de expresarse. Entonces, una forma de analizar más nuestras emociones, nuestros sentimientos por medio del diario es, por ejemplo, si nosotros estamos pensando, dándonos cuenta de que algo no nos gusta de nosotros, de que, por ejemplo, tenemos problemas de ansiedad, problemas de miedo, problemas de ira en determinadas situaciones, quiero dar unos puntos acá que podemos nosotros utilizar justamente en nuestro diario para analizar esa circunstancia y poder tomar control de eso. Sí. Por ejemplo, preguntas que debemos respondernos. Vamos a imaginar que nuestro problema es la ira. Yo la primera pregunta que tengo que hacerme a mí misma después de lo que sucedió, ¿verdad? El evento, tuve un arranque de ira en la oficina, por ejemplo, o en mi casa, con mi familia. Sí. Lo primero que tengo que es describir en mi diario es qué pasó. O sea, y ahí yo tengo que describir la situación, el evento. Sí. No cómo me siento o cómo me sentí. El evento, se cayó, se rompió el plato. Juancito rompió el plato cuando íbamos a almorzar. Sí. La descripción del evento. La segunda pregunta, ¿qué pensé? ¿O por qué pensé eso? Entonces ahí yo voy a describir mi área racional, lo que pasó por mi cabeza, la idea que me vino a la mente. Por ejemplo, ahí puede haber venido a la mente, me hizo a propósito. Rompió a propósito el plato. Puede ser un pensamiento totalmente irracional, pero eso es lo que pensé. Sí. Entonces, ¿qué pensé? Que hizo a propósito. ¿Por qué pensé eso? Porque es la segunda vez que pasa. O porque se enojó conmigo porque no le di permiso la semana pasada. Lo que yo haya pensado en ese momento. Tercera ronda de preguntas. ¿Cómo me sentí? Me sentí furiosa. Quise pegarle. Quise romper otro plato. Ay, sí, por su cabeza ya. Sí. Entonces, eso es lo que yo sentí. Después, ¿cómo actué? ¿Qué hice ahí? O ahí yo voy a describir si le pegué, si grité, si dije una mala palabra, lo que haya yo hablado, dicho o hecho. Describir con lujo de detalles. Siempre en mi diario. Sí. Después analizo punto por punto y a partir de ese autodescubrimiento que yo hago en esa situación, entonces yo comienzo a preguntarme, ¿qué idea yo necesito cambiar? ¿Por qué yo pensé lo que pensé? Sí. ¿Es racional esa idea? ¿Es real o es mi imaginación? Ahora, ¿cómo yo debería sentir? ¿Cómo yo deberé sentir la próxima vez que sucede? Si vuelve a romper otro plato. ¿Cómo me debería sentir? ¿Cómo me debería sentir? O cómo yo quiero sentirme si vuelvo a pasar por esa situación. Entonces, ¿cómo actuaré en la próxima situación similar? Sí. Entonces yo ahora, a partir de todo esto, de todas estas descripciones que hago, voy a describir una situación hipotética. Como si fuera que ya sucedió y cómo yo estoy actuando en la forma como yo quiero actuar. Sí. Entonces, al escribir eso, describiendo una situación ideal, entonces yo voy a estar programando mi mente para actuar de esa manera la próxima vez. Sí. Y puede ser que la primera no me salga del todo, pero ya voy a estar consciente de lo que yo tengo que pensar y sentir y hacer. Me va a salir la segunda, la tercera vez, quizá la cuarta vez, pero va a salir. Porque esa programación mental tiene su proceso, pero es muy efectiva. Llegamos al final de Vivir en Plenitud. Hemos tocado temas relacionados al cuidado de la salud emocional y la superación personal. Hemos escuchado tus consultas y esperamos que nuestros consejos puedan hacer la diferencia en tu día a día. Con la conducción de la doctora Yanili Filártiga, esto fue Vivir en Plenitud.